¿Qué finalidad tiene este portal de transparencia? Bueno, pues facilitar el acceso a la información pública de los 17 artículos anteriores que hemos estado viendo, del 17 al 33, ¿vale? Además de la información obligatoria, ha de publicarse cualquier otra información que se solicite con mayor frecuencia, ¿vale? O sea que, además de esta información, hay que publicar obligatoriamente toda aquella información que que la gente pinche y solicite con más frecuencia. Esto está pendiente de desarrollo reglamentario. Bueno, no les han comentado, pero las dos leyes están pendientes de desarrollo reglamentario, tanto la ley estatal como la ley autonómica. La ley estatal tiene un borrador en este momento, que está en información pública. Bueno, yo creo que ya acabó el periodo de información pública, pero digamos que no ha sido aprobado todavía. Y la ley canaria, pues, no tiene todavía ningún reglamento, pero ya han pasado casi 2 años de la ley estatal y todavía no tenemos reglamento. Y de la canaria vamos para 1 año también y tampoco tiene reglamento. Bueno, pues en el reglamento habrá que fijar cómo se va a publicar esa información que tiene mayor demanda por parte de los ciudadanos. Y además, en este portal de transparencia se va a publicar otras informaciones no obligatorias que el propio ente o que el propio órgano considere de que debe de ofrecer, ¿vale? Bien, el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias es un portal en este momento que está incompleto. Pues ha llevado incluso a una comparecencia aquí en el Pleno del Parlamento de Canarias, una pregunta con respuesta oral que se le hizo al consejero de Presidencia por parte de un diputado. Un martillo contra la transparencia, fue como tal y como lo tituló. No sé si algunos de ustedes estuvieron en ese pleno, pero vamos, al momento de consultar la información de un alto cargo, una de esas informaciones que es obligatorio que esté presente o esté publicada en la ley de transparencia, pues le aparecía un martillo porque no estaba esa información disponible. Bueno, y el diputado, pues en cuestión, pues con razón se quejaba de que a estas alturas, pues todavía no estaba publicada la información de transparencia, ¿no? Bien, ¿dónde está la dirección? ¿Dónde está este portal de transparencia publicado? Bueno, pues está publicado en el Gobierno de Canarias, en la dirección del Gobierno de Canarias, org/transparencia. Y ahí deberíamos de encontrar toda la información, porque la ley está vigente, como explicó Pedro hace un momento, está vigente y por tanto toda esa información debería de estar. Bueno, no se les escapa a ustedes que toda esa información no está y que se tardará un tiempo en implementar toda esa información. Si a fecha de hoy intentamos ver otra vez los órganos de designación política, y vemos que todavía estamos trabajando en la actualización del organigrama del Gobierno de Canarias para adaptarlo a la nueva estructura organizativa. O sea, no podemos acceder ni a fecha de hoy todavía a los altos cargos. Si pinchamos ahí, nos dice que actualizando contenidos, actualizando contenidos, actualizando contenidos. O sea, esto es lo que va a dar trabajo al comisionado. O sea, el tener que explicitar que todo esto no se está cumpliendo. Bueno, esta es la misión del comisionado, el control del cumplimiento de las obligaciones de la publicidad activa. Una de las misiones, tiene muchas más funciones el comisionado, pero una de ellas va a ser el control de que todo esto se publique. En el Estado, como decía antes Pedro, le corresponde esa competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En Canarias está la figura del comisionado, que como ustedes saben es un órgano unipersonal que está, pues no sé cómo definirlo, pero si está adscrito, vinculado, dependiente del Parlamento de Canarias. Es se ha adoptado en la ley una fórmula jurídica compleja, que no es una institución, pero que
tampoco es un servicio del Parlamento. Bueno, tendremos que ir engrasando a lo largo del tiempo este nuevo encaje del comisionado dentro de la estructura del Parlamento. Y el comisionado, como ustedes saben, no es competente para controlar la transparencia ni del Parlamento de Canarias ni de las instituciones dependientes, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo y Diputado del Común. Y es competente para controlar la transparencia de la administración de la Comunidad Autónoma, de los cabildos, de los ayuntamientos y de todos los demás entes que antes mencionó Pedro. Bueno, ¿qué pasa cuando el comisionado lo ve? Porque es público y también el comisionado puede entrar a comprobar, ve de oficio o bien porque alguien denuncia que hay parte de la información pública que no se está publicando. Bueno, pues en este caso el comisionado podrá requerir, por requerimiento, la subsanación al órgano responsable. Y este incumplimiento deberá de hacerlo constar en el informe anual del que ya también hablaron ayer, que el comisionado ha de rendir al Parlamento de Canarias. En ese informe, además de mencionar los incumplimientos, ha de poner los requerimientos formulados o indicar los requerimientos formulados para la subsanación. Bien, todo esto, control y demás, además va parejo a otra función que tiene el comisionado, que es la de evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de la ley. Eso también lo ha de mencionar, entre otros aspectos, en el informe anual que tiene que formular el comisionado o rendir el informe anual al Pleno del Parlamento. Bueno, Pleno o Comisión de Gobernación, como matizaba ayer el letrado, ¿no? Bien, para cada categoría de información, o para cada tipo, categoría de información de las que hemos visto, que en el caso de la comunidad de la ley canaria nos vienen saliendo unos 290 ítems frente a 24 ítems de información que hay en la ley estatal. Esos 290 igual los tendremos que reagrupar. Eso es una primera estimación de los ítems que estamos mirando. Bueno, pues igual hay que refundir eso un poquito más. Bueno, pues habrá que hacer una evaluación del grado de cumplimiento de la ley. Nos lleva básicamente a evaluarla. Y hay que definir en este proceso de evaluación qué aspectos vamos a valorar y cuáles son los criterios, el baremo para la valoración de los mismos. Bien. En este momento, evaluadores de la transparencia hay varios. Por un lado tenemos los evaluadores públicos, como son el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el comisionado, y en cada comunidad autónoma habrá los suyos. Y por otra parte hay otros de ámbito privado, Transparencia Internacional, DINTRA, las universidades que tienen unos departamentos para valorar transparencia, Infoparticipa, Regetsa, Acreditra, la Fundación Compromiso y Transparencia. Todas estas entidades se han dedicado a evaluar la transparencia. Bueno, de todos estos, aquí el que nos va a interesar ahora es, por ejemplo, el que hizo Transparencia Internacional sobre los parlamentos, la transparencia, el grado de transparencia de los parlamentos. Y por ejemplo, aquí vemos, lo hizo en el año 2014, en abril del 2014, y vemos que el Parlamento Autonómico más transparente es Cantabria, con un 98,8%, y el Congreso de los Diputados, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, no, es que se acabó la transparencia, ¿no? ¿Se verá? Ah, perdón, sí. Que está en el puesto número 10, y el Parlamento de Canarias, que no quedó muy bien valorado, que quedó en el puesto 18, con un 42,3%
perdón, 42,3 puntos de valoración. Hombre, esto yo seguro que se ha mejorado después de todas las modificaciones y haber colgado buena parte de la información que se demandaba, y espero que en la próxima valoración, bueno, pues esta puntuación seguro que va a estar mucho mejor. La parte peor que tuvo el Parlamento de Canarias fue la relativa a la transparencia en contratos, que fue del 16,7 puntos nada más, y la económico-financiera 22,2 puntos, ¿no? Bueno, hemos dicho por tanto que hay evaluadores públicos y evaluadores privados. En el futuro se consolidará un sistema de evaluación pública, eso prácticamente va a ser así. Y los privados que no persigan un interés económico también podrán consolidarse algunos. Y surgirán sellos de calidad, de transparencia, de contenido empresarial por la vía de la evaluación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está trabajando en una ficha de medición de la transparencia. Una ficha en la que nosotros probablemente cambiemos, adaptemos a nuestras características singulares, pero que básicamente va a tener una estructura muy similar a esta. Para cada información de las que vimos antes, la información institucional, de la normativa, funciones, etcétera, esto está referido a la ley 19/2013, ¿vale? Esta ley que es la ley estatal, porque el Consejo tiene ámbito estatal y lo que hace es controlar a la Administración General del Estado, por tanto se le aplica la ley 19. Bueno, pues lo que se refiere al Consejo, han establecido una ficha de medición y de evaluación de la transparencia con estos parámetros, en los que van a valorar publicación, integridad, presentación, forma y características, y un sumatorio total de la información para cada uno de los ítems de información. Nosotros, en ese trabajo que estamos preparando en el comisionado, también tenemos nuestra ficha para evaluación del grado de aplicación. Pero a diferencia de la del Estado, que como les comentaba tiene 24 ítems, esta va a tener tiene de momento 290 ítems. Si lo bajamos por aquí abajo, vemos que llega esto hasta las 292 celdas, menos las 2 de cabecera, 290 demandas o ítems de información pública. Bueno, y eso es así porque la ley, insisto, canaria es muchísimo más extensa que la ley estatal. Bien, ¿qué aspectos a valorar teníamos que ver entonces? La publicación, la integración, la presentación, la forma y las características. Bien, ¿a qué se refiere la publicación? Bueno, la publicación se va a referir, este criterio de valoración, al lugar o sitio electrónico en el que se ha publicado la información obligatoria. O sea, si la información solo se va a publicar en el portal web o en la página web o de la institución o en ambos. O sea, les insisto, o sea, hasta ahora cada institución o cada organismo o cada ente tenía su página web, un portal web. Ahí estaba publicando información. Mucha de esa información es información de transparencia. Pero la ley impone ahora además el crear el portal web de transparencia. Bueno, pues, si la información está solo en el portal web, se valorará de una forma. Si está en el portal de transparencia, se valorará de otra. Y si está en los dos portales, se valorará más intensamente. La ficha de medición del Consejo, lo que nos viene, para esto no ni tomen nota, esto es para que vean cómo va a ser cómo se va a ir puntuando y evaluando. Pues el Consejo lo que nos dice es, si la información está solo en el portal, 5 puntos. Y no está en la página web, 0 puntos. 5 para el portal, 0 para la página web. Si la información está solo en la página web
0 en el portal y 5 en la página web. Pero si figura en los dos sitios, lo va a valorar con 10 puntos en cada uno, 20 puntos. Y si no figura en ninguno, pues 0 en página web, 0 en portal. ¿Vale? Es una forma de valorar, o sea, aquí ya entrarán las subjetividades y esto te requerirá un tiempo de consolidación y de que todo el mundo haga lo mismo. Transparencia Internacional, cuando valoró al Parlamento de Canarias, solo dijo 0 si la información está, 1 si 0 si la información no se encuentra en el portal, 1 si la información se encuentra. Sí, no, 0, 1. Aquí no. Los criterios que está adoptando el Consejo y que nosotros también vamos a adoptar es un criterio más ponderado. Vamos a ir evaluando y ponderando con distinta graduación el grado de cumplimiento de la ley, ¿no? Bueno, y luego la otra variable dentro de este criterio es la coincidencia. Si la información en el portal web coincide con la información en el portal de transparencia, tiene una puntuación de 10 puntos. Y si no coincide, irá descendiendo de 9 hasta 0 en función del mayor grado, la importancia de las discrepancias entre lo que se publica en la página web y lo que se publica en el portal web. Este sería el criterio de publicación. El máximo a obtener aquí sería 30 puntos. El criterio de integridad se refiere a si se ha publicado o no la totalidad de la información obligatoria o solo si se ha hecho parcialmente. La puntuación máxima en este criterio sería 10 puntos. Si la publicas parcialmente, pues se irá disminuyendo de 10 hasta 0 puntos. 0 sería si no está publicada y 10 si se ha publicado totalmente, y el intermedio en función de la información faltante en la página del portal de transparencia. El criterio C es el que se refiere a la presentación, o sea, si se visualiza o no inmediatamente en la página HUME, en la página inicial del órgano o entidad, un vínculo, un banner, una pestaña que te lleve a transparencia, como por ejemplo la tiene el Parlamento de Canarias. Transparencia, pincha, pues ahí tendría un 10 el Parlamento de Canarias con los criterios de valoración que en principio adoptaría. Si no existe ese banner o ese tal, pues 0 puntos. Esto no tiene nada que... bueno, eso lo vemos luego. La forma. La forma se refiere al modo en que los distintos documentos, datos, informaciones aparecen publicados en la página web o en la sede electrónica del organismo. Y aquí puede ser directa o indirecta. En forma directa es cuando tú pinchando en la información te lleva directamente a copias digitalizadas de los documentos, a gráficos, a cuadros o a soportes informáticos directos. Y en este caso, si es así como funciona la página web, tendría un 10 de valoración esta forma de operar. Y un 0 porque lo tendría indirecta. Pero si operas de forma indirecta, o sea que pinchando en la información te lleva a un link, a otra página o otra plataforma o una base de datos que no te da la información directamente, sino que allí la tienes que volver a buscar, sería una forma indirecta de obtenerla, pues entonces ahí tendrías menos puntuación, ahí tendrías un 5. Mientras que en el caso de si es directa tendrías un 10, en este caso tendrías un 5. Y si haces una mezcla de links directos y links indirectos, 5-3 en función de la importancia de cada uno. Este criterio también, su máxima puntuación sería 10. Y por último, analizar una serie de características técnicas y formales que debe reunir la publicación de la información que se publica en el portal, ¿no? La primera sería la estructuración, y es si la información aparece estructurada, agrupada por bloques de información en la página web o no aparece agrupada. Bueno, pues en este caso, si aparece agrupada, se le daría un 10, si no aparece agrupada, un 0, y en función de las agrupaciones, pues se daría un baremo entre 10 y 1 en función de si están sistematizados los datos.
Una segunda cuestión, el apartado F, se refiere a la accesibilidad de la información. Esto no tiene nada que ver con la adaptación de la página web a las personas con dificultades visuales o funcionales, en absoluto. Esto se refiere a cuántos clics hay que darle para llegar a la información que uno está buscando. Así, el consejo, y nosotros también lo vemos con buen criterio, es si a la información que estamos demandando llegamos con 3 clics o menos de 3 clics, tendría un 10, y eso sería descendiente en función del número de clics que hubiera que ir pinchando para llegar a la información final. Si al final hemos tenido que dar 12 o más clics pinchando entre pantallas para llegar a la información que estamos buscando, pues en ese caso tendría un 1. Iría descendiente desde 3 clics hasta 12 clics para obtener la información en el portal web. ¿Perdón? ¿Sí? No, vale. Otro criterio a tener en cuenta es el de la claridad, o sea, la comprensibilidad del soporte y del lenguaje utilizado en la publicación y la asistencia o no de ayudas, tutoriales, glosas o comentarios aclaratorios de esa información. En definitiva, si esa página es amigable, como se suele decir en el lenguaje coloquial, o no es amigable esa página, ¿no? Bueno, pues si existe un lenguaje, si la página web está... Si la página web está escrita en un lenguaje amigable, comprensible para un ciudadano medio, no para nosotros que somos funcionarios públicos y manejamos el lenguaje administrativo, pero para un ciudadano de la calle, bueno, pues en ese caso tendría un 10. Si hay un link, por ejemplo, a un boletín oficial, un 5. Ahí no hay puntuación máxima para esa información. Vale. La reutilización, que es el criterio H. Bien, la reutilización es un tema importante, o sea, se refiere en este caso a el formato electrónico en el que se está rindiendo la información. Piensen que la ley lo que pretende es avanzar en la sociedad de la información, en la sociedad electrónica, y que por tanto todo se intente rendir en formato electrónico. Bueno, pues si la información que uno obtiene de esa página web puede ser reutilizable o no. Un formato PDF, un documento ese formato no es reutilizable, es el documento cerrado, empaquetado, toma y ahora trabaja. Imagínate un balance o una cuenta de la comunidad autónoma con todas las aplicaciones tributarias en formato PDF. Pues mire, pues no me sirve. Sí, me da usted la información, pero a los efectos de yo reutilizar y comparar un año con el siguiente no puedo. Démelo usted en un formato reutilizable, démelo en Excel, démelo en CSV, démelo en XLS, démelo en otro formato que yo pueda incorporarlo, tratarlo electrónicamente y tener 20 años y poder hacer un estudio comparativo. Bueno, pues colgar PDF estaría poco valorado, mientras que colgar formatos de extracción de datos reutilizables sería un formato que estaría más valorado. Y por último, último de los criterios a tener en cuenta es el de la actualización. La actualización todavía está pendiente de desarrollo reglamentario, cuál es la frecuencia con que se debe actualizar. Hay algunas cuestiones que ya la ley lo dice, lo que veíamos antes, las indemnizaciones de los altos cargos, cada 6 meses. Bueno, pues ya la ley fija cuál es el criterio de publicidad y mantendrá actualizado, que dice la ley, ¿no? Bueno, pues ahí la ley ya lo ha dicho, cada 6 meses. Los contratos menores, cada 3 meses. Pues se acabó, cada 3 meses. Pero hay mucha información en la ley que no se dice cuál es la fecha de actualización, de la periodicidad de actualización. Bueno, eso requerirá desarrollo reglamentario y en la medida en que la fecha de actualización figure, cuando uno está viendo la información, cuál es la fecha de la última actualización, en ese caso se valorará con un 10 la información y en el caso de que no aparezca esa fecha de actualización se valoraría con un 1. ¿Vale?
y la puntuación global de la transparencia, la evaluación de la transparencia, sería la suma de todos los criterios que hemos visto de la ALI y nos daría una valoración, pues digamos, más ajustada, más modulada, más graduada a la realidad de todos y cada uno de los portales web. Y con esto acabo, les he metido un rollo, sé que es un tema árido y arduo. Entonces lo que vamos a hacer es, como son las 10, vamos a tomar 5 minutos como ayer de un cafecito y luego continuamos, don Pedro, a acabar la parte de la exposición, ¿vale? Está regulado en la Constitución, y está regulado en la Constitución en algo que causó mucha discusión en la ley. Está regulado en la parte dedicada al gobierno y administración. O sea, no está en la parte de derechos fundamentales que está sobre el 20, que contempla la Constitución. Esto tiene su importancia, porque lo otro se hubiera sido una ley orgánica de aplicación plena y donde las capacidades de las comunidades autónomas hubieran sido mucho más pequeñas, o sea, y a la vez tiene implicaciones ya de tipo incluso jurídico. Veremos que esta ley es una ley de rango inferior, por ejemplo, que la ley de protección de datos. Hay un régimen de recursos contra los derechos fundamentales que esta ley no va a tener. O sea, que de alguna manera nace como un poco un hermano relativamente chico. Pero bueno, vamos a ver si la propia aplicación va a ir un poco puliendo esta materia. Y antes le comenté que había un convenio del Consejo Europeo donde definía toda la política europea de protección de acceso a información pública, y aquí sí se contempla, y en las que les cité antes en la Constitución Europea, sí se contempla como derecho fundamental, con lo cual a medio plazo nos podemos ver con algún tipo de sentencia que le dé problemas a España respecto a esta ley y haya que cambiar el entramado, ¿no? El problema es cómo se va a desmontar el kiosco de todas las comunidades autónomas con sus leyes, con sus comisionados, con sus consejos, con toda la variedad de organismos que mantienen el esquema. Quien puede presentar la solicitud es un derecho universal, o sea, cualquiera puede presentar la solicitud, sea vecino, no sea vecino, sea alemán, sea turco o boliviano. ¿Qué se puede pedir? Pues bueno, vamos para ir rápido, antes les di la definición del acceso a la información pública y lo que era información pública, y habría que compararlo con el sistema anterior, que era el artículo 35 de la ley de régimen, 37 de la ley de régimen jurídico. Mientras que la ley de régimen jurídico, la del año 92 que comentamos, hablaba de registros y documentos, esta ley habla de contenidos y documentos. Documentos exactamente igual y no se presta a tu interpretación sin permiso de la que haya, que siempre da jaleo, pero contenidos indolentes es un concepto mucho más amplio que un registro. Un registro es un oficio que requiere, un oficio, un informe, lo que sea, un documento que requiere un registro y listo. Después, la ley, el artículo 37 del año 92 requería que formara parte de un expediente, que esté en el archivo y que el expediente esté terminado. Son 3 características que desaparecen en la ley actual. El que obra en poder, en todo caso la información obraba en poder o no, o si no, no era información pública. Y después la ley de transparencia nos mete otro concepto, que sean documentos elaborados o adquiridos. Esto se refiere a que sea documentación generada en la propia competencia administrativa de los diferentes entes, o bien que sea adquirida, es la que proceda del exterior y que se incorpore en determinados momentos a un expediente. Pues unas cuentas, un proyecto, un informe en una petición medioambiental, en planes urbanísticos, los convenios urbanísticos, o sea, toda esa información pasa, elaborada por otra persona, aportada por otra persona, sea pública o privada, pasa a ser considerada información pública desde el momento que tiene una entrada obligada en la propia administración. Quien se dirige a la solicitud, bueno, es el titular del órgano, aunque esto después, por ejemplo, el gobierno, cabildos, ayuntamientos pueden ir modificando. Actualmente está al titular del órgano, pero insisto que puede tener algún tipo de cambio. En el Estado, por ejemplo, tiene también esa potestad
unidades de información que las veremos después. Las unidades de información de información pública tienen esa competencia de que las vayan dirigidos ahí. En todo caso, también las sociedades públicas, las fundaciones públicas, toda esa gente deberá nombrar también responsables para ver a quién se dirigen esas peticiones de información. Los requisitos, la identificación del solicitante, la comunicación, ahí les he puesto la tradicional, hay una palabra que tiene que estar separada. La única diferencia en el caso de la Canaria, que es importante, es que permite la petición vía telefónica. En cualquier caso, cuando hablamos de identificación, es cualquier sistema que permite una identificación. Todo el resto de los sistemas, relativamente, o la presencial o vía electrónica, tienen sistemas alternativos para garantizar la identificación de la persona que está actuando, pero claro, telefónicamente no hay manera. Tenemos que esperar al reglamento a ver qué dice de esta petición de información vía telefónica, pero habrá que resolverlo. A lo mejor el sistema que más se me ocurre, que debe ser similar, es el que tiene el diputado del común con las quejas, que se pueden formular por correo sin firma electrónica, o telefónicamente, y después se acude a un registro público a confirmar la petición, y es donde se acredita la identificación. En los límites, hay dos tipos de límites, por llamarlo de alguna manera. Los límites, estos son los límites de la Constitución y en la propia ley de procedimiento. Estos límites no operan automáticamente, o sea, porque la petición incida en una de estas materias no significa que nosotros tengamos directamente que inadmitir la reclamación. En este caso habría que ir a ponderar directamente de manera justificada y proporcionada la petición de información pública con los derechos que está salvaguardando este sistema de garantía. En algunos casos puede haber motivos de cierto peso. Por ejemplo, hay algunos desarrollados de una manera más amplia. El caso del secreto profesional, aunque por ejemplo se refiere a la propiedad intelectual, al secreto profesional de determinadas actividades, que en principio realmente no se vulnera porque se haga una petición, se vulnera por el uso. No, con lo cual es una cosa que está relativamente un poco cuestionada. En el caso, por ejemplo, de los contratos, se puede, cuando uno licita y ve las ofertas, puede encontrarse con que hay información confidencial de la empresa. Si la otra empresa conoce un tipo de solución o un determinado sistema o un determinado elemento que no poseen las otras empresas, pues en caso de que nos vayamos a un sistema de acceso a la información y que tú te puedas hacer lo que al otro a lo mejor le ha costado 40 millones de euros, que tú te puedas hacer simplemente porque has hecho una petición de acceso a la información, pues sería un poco absurdo, y de ahí viene este límite al acceso. Y en todo caso, todos los sistemas especiales, hay muchas leyes, fundamentalmente las medioambientales, pero hay patrimonio histórico, hay una serie de leyes que tienen condiciones especiales de acceso. Esas van reguladas directamente por las limitaciones que contemple la ley en cada caso. La protección de datos personales, recuerden lo que les hablé del rango. O sea, aquí estamos hablando de una ley orgánica frente a una ley ordinaria, que es la ley de transparencia. Es uno de los aspectos más relevantes y hay que buscar el equilibrio también. O sea, volvemos a hablar de ponderación de intereses, el equilibrio entre el interés público con la actividad la actividad de la información que se quiera obtener. Ahí tenemos que tener en cuenta que hay datos especialmente protegidos, ahí se los pongo, los de mayor intensidad requieren consentimiento escrito en todo caso. Los de menor intensidad son de consentimiento escrito o en todo caso que lo prevé una ley, o sea que una ley prevea que se tiene acceso a un determinado dato.
ligando antes, por ejemplo, con el acceso a la información pública, existe la figura del interesado que está contemplada en la ley de procedimiento también. Uno como información pública puede verse limitado por la ley de protección de datos, pero como interesado en un expediente tiene derecho al acceso a toda la documentación del expediente, incluso a solicitar copias del expediente donde le van a aparecer datos de protección de datos, pero como es interesado, su situación jurídica frente a la información cambia. Si no están especialmente protegidos, vamos al sistema de ponderación. Es interesante también cómo se opera con el marco. Solo está previsto para este supuesto, que es disociar información. O sea, cuando tenemos una información que puede implicar vulnerar la protección de datos, pero que no está previsto para el caso de los límites, se puede disociar la información de datos siempre que la información conserve su capacidad de mostrar algo, que sea entendible. Si la información no es entendible en caso de disociación, pues simplemente se inadmite la petición por conculcar la ley de protección de datos. En todo caso, la ley estatal a la cual remite la Canaria, en este caso, habla de unos criterios para ponderar que se tienen que valorar en cada caso, y de los cuales en la admisión o en la negación de la información se tiene que dejar justificación de los mismos. O sea, la resolución en un sentido o en otro tiene que ser motivada. En estos son el menor perjuicio de los afectados, la justificación por los solicitantes de la petición de un derecho en el cual tengan la condición de investigadores o de fines históricos, científicos o estadísticos, el menor perjuicio en el caso de que haya afectados simplemente con datos meramente identificativos, y la mayor garantía de los derechos afectados en el caso de que los datos puedan afectar a su intimidad. En todo caso, si se da algún tipo de dato después de esta ponderación, ese dato sigue ligado por la ley de protección de datos. O sea que si nosotros después hacemos un uso, tenemos que comprobar esta limitación. Ahí les comento un caso que es, bueno, un caso peculiar, es un caso además muy funcionarial, que es el de las RPT. O sea, este es un caso que ha suscitado varias discusiones. Antes José María citó un poco lo que eran los principios, y entonces se parte de que una RPT con plantilla orgánica, con el catálogo, con lo que sea, en tanto incorpore meramente los datos identificativos sin alusión o sin mención alguna a las retribuciones, se entiende que es un dato de la organización, y que el dato de organización prima en el caso de información pública frente a la intimidad personal que puede significar que uno está en determinado puesto. En todo caso, siempre aquí se pueden presentar, por ejemplo, un caso de violencia de género. Pues bueno, a lo mejor la afectada no ha dado conocimiento de una determinada localización, y por este sistema indirectamente se vulneraría ese principio, con lo cual en todo caso hay que ver si se da algún supuesto especial de protección. Pasándonos al segundo supuesto, en el caso de una RPT, un catálogo, la plantilla de identificación de empleados y retribuciones, aquí se produce un sistema de ponderación. Este es un criterio implantado por la Agencia de Protección de Datos junto con el Consejo de Transparencia, y se parte de que todo aquel personal que tenga funciones directivas, y por funciones directivas, indudablemente los altos cargos, que estarían afectados por otra norma, pero entrarían en ese concepto, estaría todo el personal eventual, estaría aquel personal que sin ser eventual tiene un cargo directivo, los subdelegados del gobierno, los subdirectores, y después estaría todos los funcionarios nombrados por libre designación hasta nivel 28. En principio se parte de que con la bajada de nivel disminuye, se va acrecentando la intimidad personal y va disminuyendo el interés público, ya que no están sometidos al sistema de libre designación en su parte tope. O sea, por ejemplo, en el caso de una secretaría que puede ser de libre designación, por su nivel no tendría por qué publicarse su puesto, nombre y retribuciones. También contempla el caso de los incentivos de productividad o este tipo de pagos, y vuelve a aplicar el mismo sistema. O sea, todo aquel personal eventual, directivo y por encima del 28 con libre designación se publica. Lo único que dice que se tiene que publicar
en concepto global, referido un tiempo determinado. Uno puede trabajar mucho y merecer una cosa de esta en el primer trimestre, y el segundo trimestre no hacer nada, con lo cual se desnaturaliza si no se ciñen directamente a los periodos temporales, ¿no? Pero en todo caso aquí también se produce esa ponderación, ¿no? Esto se da el caso peculiar de que el día que se emitió, ese mismo día, la Comunidad Murciana había publicado todas las RPT con la retribución y con los nombres, con lo cual duró unas 7 o 8 horas publicado, porque acto seguido lo tuvieron que cambiar. Está discutido, pero bueno, es un criterio fijado conforme a la propia normativa. La norma estatal exige que el Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos, allí donde tengan criterios comunes, trabajen conjuntamente, y es una recomendación común de las dos entidades. Vamos a irlo más rápido. Se puede inadmitir, bueno, en principio, siempre que cumpla los requisitos hay que ir rápido, porque además la ley es bastante clara y muy accesible a lo que es el lenguaje administrativo. Tengo después un cuadro que yo creo que podemos trabajar sobre esto, y así podemos correr un poco más. Vale, de manera esquemática, la presentación de la solicitud. En la solicitud lo único que hay que destacar es que no hay que hacer ningún tipo de motivación, y en caso de que se haga, que nos puede interesar hacerlo, hablando como ciudadano a la hora de formular una petición, si nosotros sabemos que la información que estamos pidiendo va a presentar problemas de límites o problemas de protección de datos, podemos ya introducir elementos para que puedan justificar y puedan utilizarse en esa ponderación de qué interés hay que defender más, si la ponemos. Si no la ponemos, directamente la autoridad administrativa pondera con los elementos que tiene, y posiblemente se quede fuera de una de las posibles razones que pudieran incidir en un sentido o en otro de la resolución. Se examina la solicitud, se ve si hay afectación de datos, se ve si la información está completa, se le puede pedir subsanación en el plazo de 10 días al señor o señora que la haya presentado. Durante ese mismo plazo, de manera individual, uno puede ampliar la información. No nos olvidemos que una de las cosas que pone la norma es la asistencia a aquellos que van pidiendo acceso a la información, con lo cual uno puede ir con una información escrita para solicitar un registro, dejarla presentada, y del contraste con el funcionario obtiene otra información que puede complementar pues dentro de los 10 días siguientes. Visto que no hay que no haya datos que no haya terceros, que no haya que solicitar datos, en caso de que no sea el órgano competente, pasa o sea, habría que remitirlo también en el plazo de 10 días al órgano que se considerase competente, en caso de que se supiera. Hay veces que uno le pide una información que no tiene ni idea de cómo puede dirigir a una persona para que pida esa información. En el caso de que haya otro tipo de afectados, otro tipo de incluso administraciones públicas afectadas, se puede dar 10 días para manifestar la posición, o para manifestar lo que estimen en la resolución del expediente. Esto afectaría tanto a protección de datos como al propio proceso de audiencia, y después hay que resolver en el plazo de un mes de una manera motivada. Si el expediente tiene una especial complejidad en la normativa, podemos pedir una ampliación de otro plazo de un mes. Esto es de las partes más criticadas por la administración. Ustedes son funcionarios y ya saben de determinadas informaciones que pueden ser solicitadas, que pueden volver a uno loco en el caso de que tenga que montarla directamente en un mes. En la resolución se tiene que decir la entrega de la información, que lo normal es que lo indique el peticionario en la solicitud, el posible cambio de formato, o sea, puede ser que nosotros no tengamos la información en digital y haya que entregársela en papel, cosa complicada cuando entre en vigor la nueva ley de procedimiento, porque yo creo que sería hasta nulo de pleno derecho el que trabajemos con papel, pero bueno, vamos a ver cómo toreamos ese toro.
Y después te vienen las reclamaciones ante el comisionado y ante el contencioso administrativo. El recurso ante el comisionado, ante el Consejo, es potestativo en el plazo de un mes, desde que se haya comunicado la resolución o desde que haya operado el silencio negativo. El recurso del comisionado realmente es una especie de alzada impropia, y una vez resuelto, que tiene un plazo de 3 meses para resolver, se abre nuevamente los 2 meses para el recurso contencioso administrativo. O sea, un recurso no elimina el otro. Vamos a pasar las estadísticas, porque no... Para ir un poco más rápido, esto lo acabo de comentar con el recurso del comisionado. En cuanto a la naturaleza, básicamente el esquema es tanto del Consejo, que lo voy aunque no es totalmente igual. En el caso del comisionado estamos hablando de un órgano unipersonal nombrado por el Parlamento de Canarias con una mayoría cualificada y con un cese cualificado. En el caso del Consejo de Transparencia es un organismo independiente de la LOFAGE, que tiene una comisión y tiene un presidente que es el que ostenta la capacidad ejecutiva y es el que resuelve las reclamaciones, pero que es nombrado, sin perjuicio de que pase antes por la Cámara, es nombrado por la Administración Pública y cesado por la Administración Pública. Todo el debate de los comisionados básicamente se ciñe al modelo de autonomía / independencia, y cómo de dónde se cuelga, cuál es la intensidad de esa autonomía. Les pongo... Esto yo creo que lo trataron ayer, el informe del comisionado. Lo trataron ayer. Realmente todas las funciones que tiene el comisionado en cuanto a las reclamaciones, en cuanto al cumplimiento de la ley por parte de las administraciones, las recomendaciones que haya hecho, los controles que haya efectuado, todo el resultado, y después al fin tiene que consignar también, una vez comprobados los incumplimientos, se produce unas situaciones de infracción. Entonces el comisionado es el que propone el inicio de los expedientes disciplinarios que tramita la administración de la cual dependa el alto cargo, el funcionario, y que no sabemos cómo se tramitará en el caso de que empresas privadas que también están sometidas a un régimen de sanción, a ver cómo se va a montar eso. Esperemos que el reglamento próximo nos lo explique. Este es un poco el cuadro para que vean un poco la gran diversidad que existe en el tema de comisionado de transparencia, consejo de transparencia. O sea, aquí sale todo tipo de soluciones adoptadas por diferentes comunidades autónomas. Como ven, desde las primeras, órgano integrado a la administración, un órgano administrativo pero con especial autonomía, un comisionado que es el canario, acudir al defensor del pueblo autonómico, acudir al consejo consultivo, el consejo que es estatal. A su vez hay algunas comunidades autónomas que remiten directamente en su ley al consejo estatal, aunque hay que firmar un convenio, y hay comunidades que van a firmar con un convenio o sea, están autorizados por la ley para crear un órgano o para encomendárselo a algún tipo de institución, pero prefieren acudir a un convenio con el consejo y que sea el consejo que les resuelva la papeleta. El más peculiar aquí es el catalán. El catalán tiene, aquí aparece como, Cataluña aparece como un órgano integrado en la administración, porque aunque lo nombra el Parlamento, está metido en la estructura administrativa de la Consejería de la Presidencia de Cataluña, pero tiene 2 entidades ajenas que tienen que formular informe preceptivo. Cualquier cosa de protección de datos tiene que pasar por la Agencia de Protección de Datos catalana, y los expedientes tienen que pasar por una comisión de informes y de evaluación. Y después el sistema de control lo divide entre el sindicato de Greuges, entre lo que sería el Tribunal de Cuentas y entre la Oficina Antifraude. O sea, que le reserva, por así decir, las competencias que tenían previamente ya instituciones o organismos previamente creados, y lo distribuye. Esto indudablemente lo hace
enormemente complicado. Para que tengan un poco cifras, las cifras en la parte alta a 31 de septiembre de 2015 son la cifra del Consejo. Visualicen en la primera columna las reclamaciones, porque el resto son consultas. Nosotros las consultas, tenemos una cuenta porque son bastante abundantes, pero no la tenemos contabilizada como tal. En este caso, en el Estado hay 280 reclamaciones, de las cuales tienen 208 resueltas y 98 son competencia del Consejo. Esta diferencia se produce porque, como es el primero que entra en funcionamiento, aunque se puede decir que el segundo es el comisionado, realmente no se ha producido, no han tenido una forma de recurrir los diferentes ciudadanos, empresas, para problemas que hayan tenido con la transparencia, con lo cual han acudido al Consejo, y el Consejo, por ejemplo, en el caso del comisionado canario, pues desde el momento que se nombra un comisionado canario y desde el momento que está en la ley, ya directamente dice que es incompetente y que hay un comisionado, esté nombrado o no esté nombrado, cosa que pasa todavía en varias comunidades autónomas que no tienen titular designado. ¿Vale? Con lo cual hay un elevado número de incompetencias. En cuanto al comisionado de transparencia, hay 14 reclamaciones, hay 2 que han sido desestimadas, perdonen que lo tengo mal escrito, trabajé en tan pequeño y ni lo veía. 3 estimadas y 2 están fuera de plazo, ¿vale? De las 7 que hay resueltas. Realmente el tema se ha empezado a mover de octubre en adelante, ¿no? Antes teníamos exclusivamente 2. Si aplicamos un 4%, que tradicionalmente cualquier número de Canarias es el 4% de lo estatal, estaríamos en el 11,2, o sea que estamos por así decirlo, en un porcentaje normal, pero tanto el Consejo de Transparencia como el comisionado están en un porcentaje pírrico respecto a lo que realmente se esperaba de esta ley de transparencia, ¿no? No les puse los datos de petición porque no tenemos los datos canarios y no quedan muy bien, pero en principio la respuesta que se está dando por la ciudadanía a la posibilidad que le permite la ley de transparencia en realidad es todavía muy pequeña, por no decir decepcionante. Las críticas generales las hemos ido un poco hablando. Sigue sin ser reconocido el acceso como un derecho fundamental. Hay muchos límites. Las entidades privadas solo están sujetas parcialmente. El silencio es negativo. Cataluña tiene un silencio positivo que en algunos casos es no constitucional. No sé si realmente se ha planteado algún tipo de recurso, pero en el caso de que afecte a los límites o a la ley de protección de datos, es imposible que el silencio sea positivo, y lo tienen positivo, completo. Todas contemplan una entidad encargada que no tiene independencia política. Esto es una crítica que he sacado de un autor un poco hooligan con respecto a la ley de transparencia, y las URI son unas unidades de información administrativa que se nombran en cada departamento, y pretender que sean independientes me parece que es un poco rizar el rizo, ¿no? Sí está claro que es posible que estas URI tengan poco nivel en relación con toda la estructura administrativa de la administración, y por lo tanto no tengan peso para tirar del cumplimiento de esta ley, y que a la vez o tienen mucho apoyo de la dirección, o también se difuminan porque parece que aquello está puesto allí de una manera estética, simplemente para cumplir con la ley y punto, y no hay preocupación porque se cumple o no se cumple. Del sistema de responsabilidad de los funcionarios, del sistema, y verán seguidamente lo que tiene esta afectación. O sea, la ley estatal meramente contempla infracciones administrativas del régimen general por no publicar y por contestar tarde. Las leyes autonómicas en general incorporan todas un régimen disciplinario e infractor más amplio, pero el Estado las mete todas metidas solamente en la parte de buen gobierno, y la mayor parte de las de buen gobierno incluso tienen contenido económico del tema del déficit y demás, y yo creo que necesitaban una ley básica y pasaba por allí y la colocaron allí, y con eso se quedaron tranquilos. Lo que les comenté del control, esto es una valoración hecha por un organismo internacional que se la hace a 150 países, y ven en la derecha mía, ven que la puntuación española, y ven los puntos
que son los más débiles. O sea, el alcance de la ley no llega ni a la mitad, el procedimiento de petición no llega ni a la mitad, las sanciones están puntuadas como 0 y las medidas no, faltaba otra por aquí, las excepciones también, bueno, pasa un poco de la mitad, y el derecho de acceso también está muy mal valorado. Esto está valorado conforme al convenio del Consejo de Europa que España tiene pendiente todavía por ratificar, y que se supone que con la ley de transparencia quería pasar el examen de transparencia. España ocupa el puesto 71. En el centro tienen las que van por la cola, y ven menciones tan curiosas como Austria, como Liechtenstein, como Alemania, como Italia. O sea que en el entorno estamos relativamente igual. No por tener una ley de transparencia magnífica significa que seamos muy transparentes. O sea, después hay determinadas aplicaciones, incluso dense cuenta, en el top, en las que están por arriba, Serbia. Esto se explica muchas veces en los países que han tenido algún tipo de conflicto. La reacción es irse a leyes muy maximalistas. No sé cómo será el cumplimiento en Serbia, pero vamos, estoy convencido de que India, que está el tercero, o China, que no aparece por aquí, si uno pide, que tienen los dos, tienen leyes de transparencia, si uno pide acceso a la información pública, lo que obtiene es un balazo transparente, porque otra cosa no va a tener, ¿no? Y los retos a afrontar son un marco muy funcionarial, indolente, de la que se nos cae encima a todos, ¿no? He intentado pues un poco acumular aquí todos los problemas que se nos pueden plantear, ¿no? El mantener un portal, montar el portal y mantenerlo actualizado es una tarea bastante ardua. Actualmente la mayor parte de la gente, de las administraciones, no tienen nada de expediente electrónico. Si tienen contenidos parciales, y a ver cómo se unifica. Incluso aunque está regulado el correo electrónico, que hoy en día es un elemento básico y de los cuales tendrían que estar formando parte del expediente, por lo general no se incorporan, y por lo general también cuando nos mudamos de sitio, cuando tenemos algún tipo de problema del ordenador, desaparecen completamente. El plazo de indolente es enormemente corto, implica un desarrollo de sistemas de información enorme, y más con esa ley que les he comentado, la nueva ley de procedimiento administrativo. Es bastante complicado a nivel de inversión y gasto mantener una línea constante durante varios años, que va a requerir esto. Perfectamente estamos hablando de 7 o 8 años para tener esto al completo, tal como nos manda la ley. Es necesario cuanto antes afrontar un desarrollo reglamentario, la independencia de la autoridad de control, la instancia jurisdiccional. En aquel caldo de cultivo que les había comentado, una de las peticiones fue que se hiciera una instancia específica. Ahora mismo se tiene que ir uno al contencioso administrativo. Eso implica unos costes económicos y de tiempo muy fuertes para la mayor parte de las peticiones. Donde hay una petición de contenido económico de una empresa para jugándose algo, pues bueno, posiblemente acude al contencioso. Pero en la mayor parte de las peticiones, nuestro interés, por ejemplo, un interés simplemente de ciudadano, de participación en la política, se nos queda ahí, ¿no? No vamos a gastarnos y estar pendientes 3 años y gastarnos un dinero para un contencioso que en principio no estaríamos con ningún tipo de disposición. La aplicación del régimen sancionador habrá que aclararlo, y muy posiblemente a breve plazo habrá que endurecerlo. Involucrar a los ciudadanos, ya les di cifras, y las cifras, como les dije, creo que son decepcionantes, y hace falta el máximo liderazgo político, cosa que desde mi punto de vista, y es una opinión muy personal, en principio se ha emitido la ley, en teoría se está cumpliendo, pero que no nos pase, vamos, como la India espero que no, pero que no nos pase como aquellos que tienen una ley. Bueno, el caso mexicano, ayer les comentaba el ponente que en Sudamérica hay dos, está Chile por una parte y México, que son bastante avanzadas en transparencia. Chile tiene una realidad, aparte de una capacidad organizativa y comunicativa muy fuerte, tiene una realidad mejor que la de México, pero indudablemente México, por muy avanzado que esté, los hechos están ahí a diario, y la corrupción está ahí a diario. Finalmente,
tener claro esto. Todos tenemos derecho a saber, pero la responsabilidad de informarnos es nuestra. Esto es un elemento básico del sistema. Si no hay preocupación por parte del ciudadano, es lo que comentamos del barómetro a 2004 y del barómetro a 2012. Por ahora parece que el ciudadano está muy preocupado, pero que a la hora de sentarse a escribir y participar no las tiene todas consigo, ¿vale? Muchas gracias y perdonen que nos hemos pasado de tiempo.